¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el gusto de tener como invitado al doctor Jerónimo Sello, virólogo, actualmente radicado en Nueva York, trabajando en la Universidad Estatal de Nueva York, en una de sus tantas academias. Es egresado de la Facultad de Bioquímica de nuestra Universidad Nacional del Litoral, virólogo, también pasó por el Instituto Malbrán y hoy en día es una voz sumamente autorizada a nivel internacional en materia de investigación del coronavirus en todo el mundo. Así que en segundos vamos a hablar con Jerónimo de estos temas. Es un hombre de consulta a nivel internacional. Y aunque no le gusta, tengo entendido que le digan científico, pero eso lo hablamos ahora. Jerónimo Sello, hoy en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Jerónimo? Un gusto tenerte, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ajá. Y bueno, después de 2 años de pandemia pude volver a mi ciudad natal. Ajá. De vacaciones, así que estoy contento. Y contame los comienzos, digamos, ¿por qué la vocación por la bioquímica? ¿Cómo nació eso? A ver. No, yo creo que siempre fui curioso en muchos aspectos y de chico siempre tuve curiosidad inclusive de hacer experimentos y cosas así. Inclusive me acuerdo mi mamá, que era docente, me regaló uno de esos juegos que había para hacer experimentos de química, después uno de botánica, y siempre me interesó eso. Y bueno, eso me fue llevando, ¿no es cierto?, a ir a una escuela como la industrial. Ajá. Me acerqué a la química desde otro aspecto, pero siempre me interesó también la biología y la biomedicina. Entonces me pareció lógico, más que todo que soy muy arraigado a la ciudad, seguir una carrera afín a eso, y tuve la suerte de que bioquímica estaba acá y así inicié. O sea que ya desde pequeño tuve una vocación, por lo menos en esa línea, ¿no? Bueno, después pasaste por el Malbrán también, ¿no? Y estuviste en Suecia, tal vez. Exactamente. Yo me recibí de bioquímico acá en la Universidad Nacional del Litoral, en la Universidad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, y fui al Instituto Malbrán a perfeccionarme en virología, y ahí estuve hasta el año 89. Y en el año 89, por esas casualidades de la vida, había unos convenios que tenía el gobierno sueco con el argentino, sí. y fui a Suecia por 3 meses a desarrollar una técnica, o aprender una técnica. Pero ahí se dieron ciertas circunstancias y me ofrecieron hacer el doctorado, y los 3 meses terminaron siendo en total casi 7 años. 7 años en Suecia, en Gotemburgo. Y ahí es donde me hice mi doctorado. Pero obviamente cuando yo llegué ahí tenía una muy buena formación básica por lo que había aprendido en la Facultad de Bioquímica, que estaba muy orientada al diagnóstico. Y justo en esos años después vino la democracia, la Facultad de Bioquímica tuvo una gran explosión y se desarrolló mucho más de lo que era, ¿no es cierto?, la original Facultad de Bioquímica. Ahora y actualmente en la Universidad de Nueva York, ¿no? Y actualmente en la Universidad de Nueva York, que de los 7 años, ¿no es cierto?, de estar en Suecia, volví, estuve de vuelta en el Malbrán y fui por 2 años a la Universidad Estatal
de Nueva York en Stony Brook, que es una de las filiales, y bueno, ahí quedé 23 años. ¿Hace cuánto? 23 años. Bueno, ¿y cómo fueron estos 2 años con el COVID para ustedes? Que estuvieron, es un grupo de investigadores que se dedicaron especialmente al tema del coronavirus. Bueno, obviamente, primero yo estoy a cargo de lo que se llaman laboratorios de contención de nivel 3, que justamente son laboratorios especiales para hacer trabajos con agente infeccioso ¿no es cierto?, de alto riesgo. Por lo tanto, era el lugar adecuado para hacer un montón de experimentos, y obviamente para nosotros pasamos a ser entre de los muchos que somos, fuimos personal esencial. Y ahí obviamente que hubo una explosión de todo lo que es investigación con respecto al COVID. Muchos de los que no trabajábamos en el COVID, pero que somos virólogos, terminamos haciendo eso, trabajando. Pero trabajaban en conjunto. Exactamente. Virólogos, infectólogos, médicos, neurólogos. Exactamente. O sea, ahí se hacen un montón, donde estoy yo, un montón de experimentos y hay líneas de investigación por el tipo de laboratorio que yo coordino. Claro. Siempre se habló de fase 1, fase 2, fase 3. Ustedes estaban en la fase, yo diría, no sé, corregime, en el filtro, ¿no? Como para la elaboración de las vacunas. Nosotros cuando, más que todo, nuestro trabajo es más comprender la fisiopatogenia de la enfermedad. Porque tenemos... ¿Qué es la fisiopatogenia? Bueno, como la infección, ¿no es cierto?, empieza a progresar, cuál es la patología que produce, cuáles son los cambios, entender la enfermedad, entenderla. Y tenemos varios modelos animales y también hacemos experimentos, ¿no es cierto?, con muestras humanas. O sea, más que todo nosotros, nuestra principal actividad es entender básicamente cómo el virus infecta, cómo se desarrolla la enfermedad y al entenderla, ¿no es cierto?, no solamente abrir nuevos caminos para terapias antivirales o otros tipos de terapias que pueden ser de inmunomodulación o mejoras de la vacuna, por ejemplo. ¿Te sorprendió el ingreso al mundo del coronavirus y la expansión que tuvo? ¿Te sorprendió o ya se tomó esto como una experiencia más de otras pandemias que tuvo el planeta? Yo creo que al principio, cuando uno empieza a ver los casos y era un coronavirus, y ya habíamos tenido el coronavirus, el SARS-CoV-1, ¿no es cierto?, en el 2003, la impresión que tuve yo, y que tuvieron muchos, era que se iba a autolimitar, porque si uno mira históricamente, en todo momento siempre hay pequeños brotes de nuevos virus o virus, ¿no es cierto?, sobre todo en esa zona de Asia, y yo supuse, por los datos que tenía en ese momento, que se iba a limitar ahí, pero claramente me equivoqué, ¿no es cierto? Y ya creo que para marzo todas las predicciones que habíamos hecho de que se iba a contener el virus a nivel mundial eran todas erradas, y una vez que ya se expandió todo eso, ya había pasado mucho tiempo. No fue un error únicamente tuyo, la Organización Mundial de la Salud exactamente. Erró también. Exactamente. Erró también. Países que tomaban distintos tipos de medidas también erraron, por ejemplo, ¿no? Sí, exacto, porque es una cosa primero una cosa muy compleja. Segundo, que nuevamente uno se maneja con ciertos parámetros, con cierta evidencia. Esta es una situación nueva y trata, ¿no es cierto?, en ese momento de tomar una posición con los conocimientos que tenemos en ese momento. Y en ciencia nada es certero, pero nos acercamos, y la mejor manera de acercarnos lo más cerca, nuevamente valga la redundancia, a la verdad, a la cual nunca llegamos totalmente.
Pero en ese camino cometemos errores, pero la ciencia es el único método que yo conozco que se autocorrige. Es decir, se aprende del fracaso en la ciencia. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y eso es lo que uno aprende haciendo ciencia, y eso es lo que le hace a uno, en general, más humilde, ¿no es cierto? Lo tendría que hacer más humilde porque creo que lo principal que uno aprende cuando hace ciencia es aprender cuáles son tus limitaciones. Por eso a veces se da una cosa que es increíble. La gente, o mucha gente, o la ignorancia te da mucho coraje, porque cuando sos muy ignorante de algo, sos un inconsciente. Un inconsciente y te da mucho coraje. Y por eso a veces me sorprende a veces el coraje que te da la ignorancia realmente. Sí, exactamente. El saber es el límite de lo ignorante que uno es. Exactamente, exactamente. Y además, cada vez que aprendemos algo, eso abre una más ignorancia, porque ahí aprendemos algo, pero inmediatamente sabes que te falta algo más. Entonces, realmente, cada cosa que avanzamos también abre nuevas ventanas de ignorancia. Entonces, yo creo que una de las cosas también que uno tiene que aprender con todo esto es ser mucho más precavido, y al público en general tratar de que entiendan cuál es el grado de incertidumbre y cuál es el grado de certeza, y qué es una evidencia. Eso es muy importante. Una pequeña pausa, sí. ¿Te parece bien? Sí, sí. Enseguida seguimos con Jerónimo Sello. Bueno, seguimos con el doctor Jerónimo Sello, egresado de la Facultad de Bioquímica de la Universidad del Litoral, uno de los principales referentes de la investigación sobre el COVID en el mundo. Y no es una exageración, esto, me parece que trabajando sí, pero bueno. en Nueva York, en la Universidad Estatal de Nueva York, dedicado, entre otras cosas, a lo que decía Jerónimo en el bloque anterior, esta radiografía de la enfermedad, por llamarlo, decir, todas sus consecuencias. Hay muchas preguntas que se hace la gente también, ¿no? ¿Esta enfermedad vino para quedarse, en tu criterio? ¿Y en qué estadio vino para quedarse? No, yo creo que sí, que a diferencia del SARS-CoV-1, este coronavirus, como 4 coronavirus que producen resfríos comunes, vino para quedarse. Por el momento, obviamente, está produciendo, la mayoría de los cuadros que está produciendo son cuadros leves, ¿no es cierto? Pero indudablemente tiene una morbimortalidad mayor que los otros coronavirus. Pero me parece que hay una tendencia, ¿no es cierto?, a que se vuelva endémico, o sea que va a haber circulación, sobre todo probablemente con aumento en el invierno, y con la mayoría de los cuadros leves y manejables, aunque la gente se infecte. Creo que todos nos vamos a terminar infectando, pero la mayoría de nosotros, por las vacunas, más los nuevos tratamientos, más los nuevos conocimientos que tenemos, la mayoría de la gente va a ser una enfermedad totalmente manejable. Sí. Veremos ahora con la nueva presión inmunológica que va a haber por las vacunas, más la adaptación que tienen los virus, si aparecen nuevas variantes que a lo mejor las vacunas no cubran totalmente, y habrá que ver cómo nos seguimos vacunando, si en forma anual, si es necesario eso o no. O si sigue llamándose COVID, o se puede llamar gripe, o se puede llamar otro tipo de Claro, estos son resfríos comunes, porque una de las cosas, ahora por ejemplo hay gripe. La gripe, lo que la gente dice gripe en general, es una sola y es producido por el virus de influenza. La mayoría de la gente en invierno, cuando se resfría, dice estoy con gripe. Realmente muy poca gente tiene gripe. La mayoría tenemos resfríos comunes
virales, ¿no es cierto? Y que hay muchos agentes, entre ellos los coronavirus que ahora se han establecido. Y este probablemente se sume a sea el quinto coronavirus que produzca, ¿no es cierto?, esos resfríos comunes. Y obviamente va a haber, ¿no es cierto?, gente que, sobre todo de cierta edad, que puede tener cuadros complicados. ¿Fue un error o fue un acierto haber cerrado las fronteras en plena pandemia? Todos los países, cuando uno mira, todos los países que cerraron fronteras o tuvieron cuarentenas largas o cualquier tipo de cuarentena, al principio es importante, pero por muy poco tiempo, para reorganizar cómo es cierto, cómo se van a distribuir los recursos, qué medidas se van a tomar, o qué sé yo, pero más tarde que temprano siempre el virus encuentra la circulación, y cerrar todo tiene mucho impacto, ¿no es cierto?, en otros aspectos que tienen que ver con la salud psíquica, ¿no es cierto?, tiene que ver con aspectos económicos, porque la economía también significa salud, ¿no es cierto?, porque no hay una disociación eso de poner salud o economía. Y eso, por supuesto, produce también morbimortalidad, ¿no es cierto?, porque si uno mira las estadísticas de cada vez que hay grandes problemas económicos, después el impacto que tiene sobre la salud es muy grande, de todo tipo. Igual que la crisis educativa, por ejemplo. Totalmente, bueno, cerrar escuelas, por ejemplo. Totalmente, al principio creo que uno tiene que cerrar, mirar cómo lo va a hacer, pero después tiene que seguir, porque eso tiene un impacto muy grande, y inclusive hay acortamiento del promedio de vida de la población. Una pregunta que parece básica, ¿no? Sí. ¿La vacuna cura o protege? No, la vacuna, todas las vacunas, y ese otro concepto que no supimos explicar nosotros, ni los periodistas llevarlo adelante, es que todas las vacunas que se desarrollan son vacunas que se desarrollan para protegerte contra el progreso de la enfermedad, o sea, te protegen contra hospitalización, claro, enfermedad grave, muerte. Claro, te hacía esta pregunta porque, digamos, es común escuchar decir, no importa, yo voy porque ya estoy vacunado. Es decir, ves un estadio de fútbol con 30.000 personas, no importa porque yo ya estoy vacunado. Va a un lugar cerrado, no, yo ya tengo las 3 dosis. Es decir, es muy común escuchar eso. Bueno, lo que pasa es que en un momento de vuelta, las vacunas están desarrolladas para protegernos contra la progresión de la enfermedad. Al principio, cuando te vacunas y cuando te dan las dosis, ¿no es cierto?, de refuerzo, por un tiempo tenés sobre todo protección a nivel de mucosa. Después esa protección disminuye, ¿no es cierto?, y todos terminamos de alguna manera infectándonos o no. Pero el vacunado, respecto a los no vacunados, excretan menos virus, tienen muchísimas menos posibilidades de desarrollar una enfermedad grave y transmiten menos. Pero no va, la única manera de protegernos contra infección es vacunarnos cada 6 meses, y eso es impracticable desde el punto de vista médico y económico, ¿no es cierto? Entonces, pero las vacunas hasta el momento han mostrado que han sido muy buenas para protegernos para lo que están hechos la mayoría de ellas, que es enfermedad grave, hospitalización y muerte. Y con ese concepto tenemos que ir a una vida más normal. ¿Qué le dirías a algún integrante del movimiento antivacunas? ¿Qué le dirías? Bueno, realmente es un tema difícil de hablar, y yo entiendo también, ¿no es cierto?, la incertidumbre que le crea a la gente, ¿no es cierto?, una vacuna. Sobre todo dice que son vacunas nuevas, cosa que no, el desarrollo de las vacunas que se dicen nuevas no son nuevas, porque lleva más de 30 años la gente trabajando en el desarrollo de esas vacunas. Se sabía mucho, las nuevas vacunas no son nuevas en el concepto para nada, y se sabía mucho de las vacunas. Lo que le diría es, miremos
la estadística que miremos, es indudable que las vacunas es la mejor opción que tenés para protegerte. Pero es muy difícil el tema porque en algún momento se vuelve emocional, casi religioso, y cuando uno habla de algo que es casi religioso, es no hay una determinación que uno tome por las evidencias. Uno les muestra todas las evidencias y bueno, la interpretan de otra manera, o traen otras evidencias que no son evidencias, y lo único que yo puedo decir es que no hay ninguna duda que las vacunas protegen. Eso sería. ¿Y todas las vacunas son buenas? Sí, obviamente que entre vacunarte y no vacunarte, cualquier vacuna que te ponga es buena. Obviamente, hasta el momento, aparentemente las vacunas con vectores virales y las vacunas con ARN mensajero desarrolladas son las que dan mayor protección, pero las otras que se han hecho con las técnicas, ¿no es cierto?, tradicionales también son buenas. Ajá. Pero las otras aparentemente hasta el momento son mejores. ¿Y sirvió el testeo o no? ¿El testeo sirve o no? Bueno, el testeo sirve cuando uno lo hace en forma inteligente. Cuando ya hay algo masivo, por ejemplo, cuando hubo brotes ahora con la Omicron, llega un momento que en ese momento no sirve hacer el testeo. Porque primero que cuando vos vas a ofrecer un servicio, tenés que tenerlo al servicio y tenés que tener capacidad de testeo. Vos no podés ofrecer un servicio y después se te desborda el servicio porque no tenés ni personal, ni cantidad de reactivos, ni nada. Entonces, creás un problema. Entonces, el testeo en esas situaciones tiene que guardarse para las situaciones de gente que vos necesitas testear. La mayoría de la gente en un momento de brote no es necesario hacer el testeo, se puede hacer por clínica y considerar que alguien tiene, por nexo epidemiológico, lo que sea, la enfermedad. Pero en otras situaciones el testeo sirve para rastrear, para aislar, ¿no es cierto? Pero en un momento de explosión no, en un momento de control de la enfermedad al inicio sí. ¿No es cierto? También mucha gente se pregunta, ¿cuarta dosis sí o no? Bueno, de nuevo, es según qué objetivo tenemos. Si el objetivo es una vacuna que te proteja contra enfermedad grave, hospitalización y muerte, en este momento parece ser que las vacunas están funcionando muy bien para toda la población menores de los 65 años sin comorbilidades. Probablemente para cierta población, sobre todo mayores de 65 años, con ciertas comorbilidades, una cuarta dosis podría ser necesaria y probablemente se empiece a hacer la misma. A ver, una reflexión breve. ¿Hay solidaridad, colaboración en el mundo científico, entre los científicos y también entre los científicos o el Estado, o el científico se vuelve una suerte de individualista frente a lo que está haciendo? En estos momentos siempre ha habido colaboración y siempre ha habido competencia. El mundo científico no es un mundo, es un mundo muy competitivo con muchos egos. Como cualquier actividad humana, no es que los científicos somos personas, ¿no es cierto?, con un acercamiento, ¿no es cierto?, de una bondad, ¿no es cierto?, diferente al resto de los humanos. No, es muy competitivo. En el momento durante la pandemia hubo mucha colaboración y obviamente hay mucha competencia al mismo tiempo. Pero hubo mucha más colaboración de la que se ve en forma general entre científicos. Eso es así. Y entre el Estado y las empresas privadas, y las vacunas son una demostración de eso, hubo mucho apoyo, porque el Estado es muy necesario
para ciertos desarrollos y la empresa privada también. Y hay conflictos de intereses que se pudieron resolver para que las vacunas se desarrollaran y lleguen a la mayoría de la gente. Obviamente, de nuevo, hay un gran porcentaje del mundo que no está vacunado y esas desigualdades hay que eliminarlas. ¿Extrañás Santa Fe o no? Sí, obvio. ¿De vez en cuando extrañás? No, siempre. Lo que pasa es que ese también es uno es de donde se crió, donde vos pasaste tu infancia, donde vos fuiste a la escuela, donde vos fuiste a tu adolescencia, y eso empieza a tener, esto es como una intoxicación crónica que se va acumulando con el tiempo y uno se vuelve más viejo y tiene más nostalgias. Y uno vive dividido, porque muchos de nosotros después ya tenemos hijos que viven en las otras sociedades donde uno se integró y está dividido, pero uno siempre es de acá y la nostalgia existe y aumenta con el tiempo, o esa es mi experiencia personal. Por eso, ahora que muchos chicos se van al exterior, que yo creo que es una buena experiencia, hay una parte que uno no les puede transferir, que es la que yo le estoy diciendo de la nostalgia, del valor de la historia común, y que solamente la van a entender cuando pasen los años ahí. Y se valoran otras cosas que cuando uno va juvenilmente con ese espíritu y está haciendo cosas en el exterior y empieza a tener proyectos, no se da cuenta, pero después viene esa pequeña intoxicación nostálgica, que no es malo en el sentido, porque uno muchas veces lo usa de referencia para otras actividades diarias que tiene en las otras sociedades. Gracias, Jerónimo. Muchas gracias por la invitación. Bien, Jerónimo Sello pasó con nosotros. Bueno, le agradecemos a Maggie, como siempre, en la producción. Está Caro, está Rodri B. y está Agustín acompañándonos, como siempre, aquí en Perfiles de Época. Hasta nuestro próximo encuentro.